almacén donde custodiar los bienes y de la falta de beneficiarios de dicha compra, no tomó acciones para hasta el 22 de enero de 2015, mediante oficio 015-2015, dirigió al Contralor General de la República solicitando que efectúe una auditoría exhaustiva de la mencionada compra, es decir, 11 meses después de asumir el cargo. Dentro de las presuntas responsabilidades encontradas en el informe se encuentran responsabilidades en el delito de colusión agravada, el delito de omisión y rehusamiento de mora de actos funcionales. En las conclusiones, primero, al Pleno del Congreso, a propuesta del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para el año 2013, consideró un incremento de 50 millones de nuevos soles para el presupuesto del Ministerio de la Mujer, propuesta que se concretó en virtud del pedido de la ministra Ana Jara Velázquez sin sustento de necesidad y documentación alguna. Segunda conclusión, se habría efectuado modificaciones presupuestarias desnaturalizando el verdadero objetivo de la asignación presupuestaria original. Tercero, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables efectuó la adquisición de 8.240.000 mañales por un monto de 6.143.700, sin sustento de necesidad, sin plan de distribución, sin beneficiarios y sin un plan de almacenaje. No se efectuó la supervisión de los procesos de contrataciones. Cuarto, la Comisión ha determinado que se habría ocasionado un perjuicio económico ascendente a 2.596.000 soles por penalidades no cobradas al contratista por retraso en la entrega de los bienes adquiridos. Quinto, de la documentación analizada por esta comisión se ha encontrado que los procesos de adquisición de los sectores finales se ejecutaron incumpliendo la normativa de contrataciones del Estado, como cambio de características, requisitos de los bienes. Valor referencial para estas adquisiciones fue determinado en base a cotizaciones solicitadas a empresas no dedicadas a la fabricación de los pañales. En la sexta conclusión, el jefe de la Oficina de Control Institucional del MIC, designada a cargo el 14 de febrero de 2013, fecha en que coincidentemente se inicia el proceso para la adquisición de los 8 millones de pañales, no efectuó su labor de control preventivo, permitiendo con esta inacción la comisión de los hechos investigados en el presente informe. Séptimo, se ha determinado la presunta existencia de indicios razonables de la comisión del delito de colusión agravada, malversación agravada y omisión de funciones por los hechos anteriormente mencionados. Octavo, en el caso de las ministras Ana Jara Velázquez y María del Carmen Monte Durán, tratándose de altos funcionarios, bueno, esta salió, perdón. Recomendaciones al Congreso de la República. Exhortar al presidente del Congreso para que en uso de sus atribuciones propicie medidas normativas que impidan la aprobación de partidas presupuestales a los diversos niveles de gobierno sin sustento documentario, mucho menos sin sustento de necesidad. Segundo, al Ministerio Público, remitir el presente informe al Ministerio Público con sus anexos, conclusiones y recomendaciones para que en uso de sus atribuciones inicie las acciones correspondientes en contra de los funcionarios señalados anteriormente y de quienes resulten responsables. Tercero, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, remitir el presente informe para que adopte medidas correctivas en el control preventivo y simultáneo en los procesos de adquisición de su sector. Al Ministerio de Economía y Finanzas, hacer un seguimiento más exhaustivo al presupuesto asignado a las diferentes entidades del Estado, procurando realizar una labor conjunta con la Contraloría y la OCDE para cautelar los fondos del Erario Nacional. A la Contraloría, que en su calidad de representante del órgano superior de control y supervisor de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, fortalezca la labor que desempeñan los jefes de la Oficina de Control Institucional a fin de garantizar la correcta aplicación de los fondos públicos. Eso es todo, señor presidente. Gracias, doctor Soto. Había pedido en estricto orden el congresista Díaz Dios, congresista Ana Jara, y después proseguimos con la relación ya preinscrita. Le agradezco, presidente, la diferencia entre pares. Lo que pasa es que, habiendo ya dado lectura la comisión mediante los funcionarios técnicos que usted preside de este informe final, proyecto que se va a debatir y votar, considero por una cuestión de ética que yo no debo permanecer en este estado de la sesión. Yo me voy a retirar, pero sí le pediría que me permita por lo menos expresar algunos temas puntuales, porque esto tiene que quedar registrado fonográficamente, por lo menos en el historial de la decisión que hoy día se va a adoptar, y luego procedo a retirarme para que ustedes puedan debatir con total libertad y luego votar.
Presidente, de lo que he escuchado, y estimo que muchos de los miembros de la Comisión de Fiscalización no han visto este proyecto de informe final que ha sido cursado el día de ayer a los despachos, no sé si por correo electrónico o físicamente. Evidentemente, por yo tener interés, he impreso el informe y lo he analizado. Y muchos de ellos seguramente han estado escuchando con atención la lectura que se ha dado al mismo hace algunos instantes. Pero lo que yo noto, presidente, de la lectura es que no parecieran entender los técnicos de la comisión que usted preside, porque yo no pongo en cuestionamiento su idoneidad, sino los técnicos que hasta ahora no han entendido que la responsabilidad penal en el Perú es personalísima. Muchos de los considerandos antes de las conclusiones que se han dado lectura hacen alusión a temas que no están dentro de la competencia, de la esfera de competencia de un ministro de Estado, sino de las unidades orgánicas u operativas del sector, en este caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además, perseveran en esta teoría de la famosa responsabilidad en cascada, que en el Perú, en materia de derecho penal, y acá hay muchos abogados y a la sazón constitucionalistas, está proscrita. Y yo lo he señalado las veces que me he presentado en el seno de esta comisión. No se puede aplicar la responsabilidad en cascada. No pueden decir que como yo, como ministra de Estado, en determinado momento solicité un presupuesto y los funcionarios que designé, entonces eso dio lugar a que hubiera una colusión, que se produjera tal o cual figura con el comité especial, que no se hubiesen cobrado en su momento multas por la no entrega oportuna de los bienes. Eso no corresponde a la esfera de competencia de un ministro de Estado, ni se puede aducir que por el ejercicio del cargo y por determinadas acciones yo soy responsable de lo que los funcionarios del sector hayan realizado. No existe la responsabilidad en cascada y eso quiero dejar sentado en este Estado. Por otro lado, presidente, yo saludo que en muchos de los extremos del informe sí efectivamente se han hecho las correcciones del caso, pero de otro lado se insiste en atribuirme hechos falsos, a pesar de haber denunciado este grave comportamiento, sobre todo en la última presentación que tuve con la asesoría de mi abogado, que también hizo uso de la palabra, el doctor Roberto Pereira. Presidente, en sus páginas 61 y 68, para quienes tienen impresa el informe, páginas del 61 al 68, se sostiene en blanco y negro, es decir, literalmente, que participé en los procesos de adquisición de menor cuantía 005-2013 y la licitación pública 004-2013 del MIN. Se trata, señor presidente, de una afirmación temeraria, porque simplemente yo, como ministra de Estado, no he participado en ninguna etapa de esos procesos de adquisiciones. No me corresponde participar, no solo porque, reitero, no forma parte de mis funciones como ministra de Estado, sino porque la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento son absolutamente explícitos en determinar qué áreas y funcionarios son los que participan en cada etapa de los procesos de selección y que ciertamente no se contempla la participación de un ministro de Estado. Un hecho grave e inaceptable, la imputación de falsedades como las que he señalado, que tiene, presidente, si se mantiene la voluntad deliberada en este texto, como único propósito, el forzar acusaciones penales que afectan mi honor y reputación política. Más aún grave por el hecho que tales afirmaciones ya han sido advertidas por mi persona en el Pleno de la Comisión de Fiscalización y a través de 2 escritos por lo menos presentados en el seno de esta comisión. En segundo lugar, presidente, el informe me imputa delitos a pesar que admite textualmente que no ha encontrado prueba alguna en mi contra. Así lo señala el informe. Acá lo que se ha leído es un resumen, pero el informe es extenso y ahí literalmente dice que pese que no se ha encontrado prueba en mi contra, se me imputan delitos.
expresamente, en cuanto al delito de colusión, se sostiene, entre comillas, lo estoy comillando y lo estoy resaltando, lo cometí siempre y cuando en el futuro se acredite de que concerté con los postores o con los funcionarios del Ministerio de la Mujer de aquel entonces que participaron en los procesos de selección. Siempre y cuando en el futuro se acredite que los cometí. El informe omite el hecho que tampoco ha encontrado evidencia alguna de otro elemento esencial para que se me pueda imputar el delito de colusión. Esto es, que haya intervenido en los procesos de adquisiciones en razón de mi cargo. Esto es una función inherente a mi cargo de ministra de Estado. Dice, si se pruebe en el futuro de que concerté ilícitamente con los funcionarios del ministerio, no puede haber una redacción de estas características en una comisión de fiscalización, y a mí hasta ya me hace dudar del voto que he expedido en tantas ocasiones aquí en la comisión de fiscalización, confiando en el profesionalismo y la especialidad de los técnicos, no todos, de la comisión de fiscalización, que a usted le elevan un informe que hace suyo. Yo estaba a punto de saludar a la doctora Moscoso por su intermedio, porque me parece brillante que una funcionaria de carrera tenga una memoria tan privilegiada para sustentar, como en el punto anterior, los informes que hemos llevado al voto. Así me encantaría que fueran todos los funcionarios que tienen una delicada función de asesorar a los congresistas, sobre todo en una comisión de estas características, pero yo no creo que la doctora Moscoso, ni mucho menos usted, señor presidente, puedan poner en blanco y negro que soy culpable de las comisiones de tales delitos siempre y cuando en el futuro se acredite que los cometí. Y en cuanto al delito de malversación de fondos, se me imputa la comisión de este delito, pero lo condiciona a que en el futuro se pruebe que concerté con la ex secretaria general de aquel entonces del Ministerio de la Mujer, que sí compareció en esta comisión de fiscalización, cuando estaba bajo la presidencia, entiendo, del doctor Enrique Wong, pero todo esto ha tenido que formar parte del análisis que han tenido que verificar los técnicos de la comisión. Entonces, se reconoce, presidente, que no existe evidencia alguna de ninguna concertación ilícita a la fecha. Y el delito de omisión de funciones, a mí me sorprende que en el informe se me imputen dos acciones, esto es, dos hechos comisivos y no omisivos. Yo he actuado. Se señalan dos conductas. Eso no puede ser un delito de omisión. Más bien, debería ser lo que yo haya dejado de hacer en el ámbito de competencias como ministra de Estado, como se exige así la figura penal. No se puede calificar así esto como una conducta comisiva, porque es una grave contradicción. En cuanto a la solicitud presupuestaria, que contó con la validación del Ministerio de Economía y Finanzas del presupuesto de los 50 millones y que luego fue llevado a votación por el Pleno del Congreso de la República en el escenario y en el marco de la Ley de Presupuesto del año 2013, es ilícita desde el punto de vista de los técnicos de la Comisión de Fiscalización. Esa solicitud, que ha sido validada por el MEF y ha sido votada por el Congreso de la República, es ilícita para Ana Jara, pero sí es lícita para dos instituciones con autonomía constitucional: la Contraloría General de la República, que lo valida, y en mérito de la cual no solamente el tema de presupuesto, sino su utilización han logrado que se pueda establecer las posibles responsabilidades de más de 20 funcionarios. Y en cuanto a la resolución ministerial, ya estoy acabando, presidente, que están incluidas en este supuesto delito de omisión de funciones, porque yo he solicitado un presupuesto sin el sustento técnico, me dicen, que fue validado por el MEF, que es el ente rector en materia presupuestaria. Yo puedo haber pedido el oro y el morro, y el MEF tenía que decir si era procedente o no, y el Congreso de la República habérmelo rechazado en el Pleno. Yo le puedo pedir acá, señor presidente, a usted matrimonio, y usted está en toda la voluntad de no aceptarme. Es que es así. No se me puede a mí achacar una conducta ilícita cuando no depende de mí el otorgamiento de ese presupuesto. Y con respecto a la resolución ministerial, que lo quiero sacar, presidente, de su letargo, porque veo que no está concentrado en la exposición. La resolución... Sí, disculpe, presidente.
sin mala fe. La resolución ministerial que la incluyen como una conducta comisiva, la 037-2013, la famosa resolución ministerial 037, a inicios del ejercicio fiscal del año 2013, donde tengo que ejecutar el presupuesto, llamada Orientaciones para la Gestión de Apoyo Social. Esta, presidente, es una herramienta de gestión. Acá el congresista Javier Velázquez Quesquén, por su intermedio, ha sido primer ministro. El congresista Alejandro Aguinaga ha sido ministro de Estado. Y de repente se me están escapando algunos nombres en esta comisión. Pero estos son instrumentos jurídicos que nosotros expedimos, los ministros de Estado, para hacer más viable la gestión administrativa, y que lo hacen todos los sectores, desde la PCM hasta el Ministerio de Inclusión Social. Y gracias a esta resolución ministerial es que se establece como parámetro normativo, a efectos de establecer las responsabilidades en las investigaciones por parte de la Contraloría General de la República y el propio señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Ellos me validan la expedición de esa resolución, tomándola como base para luego elaborar los considerandos y llegar a las conclusiones. Son 2 auditorías, presidente, que no se han tomado en cuenta en el seno de esta comisión. La auditoría por la compra de los pañales, famosa compra de los pañales y demás bienes de carácter social, y la auditoría por los 50 millones de soles, que nace desde el momento inclusive desde que se aprueba el presupuesto general de la República. Como una decisión que es absolutamente legal, la solicitud de un presupuesto que la valida el ente rector en materia presupuestaria, que la vota el Congreso de la República, puede ser para los técnicos de la Comisión de Fiscalización un acto ilícito. No existe explicación racional y técnica para responder este interrogante. Y aún más, presidente, si esto, al momento en que es contemplado en el informe, y estimo que los señores congresistas, luego del análisis correspondiente, habrán de retirar estas incongruencias del informe final, es que ustedes solicitan en las conclusiones hacer un pedido al presidente del Congreso de la República para que se legisle, se expidan normas, se expidan leyes a efectos que el ente rector en materia presupuestaria, el Ministerio de Economía y Finanzas, no otorgue presupuesto a los sectores del Estado si no tiene sustento técnico. Es decir, es una figura que se va a regular recién, que no está establecido como una causal de delito. Y entonces, si no es una causal de delito, ¿por qué se me quiere aplicar a mí a la fecha como una comisión de delito? Eso no tiene, presidente, no tiene coherencia y además es ilegal. Tercero, presidente, el informe no sustenta las imputaciones penales en mi contra en ningún informe técnico de estos entes especializados, y yo no voy a entrar ahí en mayor detalle porque ya lo hemos expuesto con mi abogado, ni las 2 auditorías de la Contraloría General de la República, ni la resolución del fiscal de la Nación, dado a mi condición de exministra de Estado, ni tampoco el Ministerio de Economía y Finanzas, que dice que esto que ustedes han señalado como una irregularidad de los considerandos, la distribución de los 50 millones, es perfectamente válida y se ha sujetado al artículo 40 de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta este extremo en el informe final. Cuarto, presidente, ya con esto ya termino. El informe recurre a las apreciaciones personales, a los dichos de la exministra Carmen Omonte, contenidas en el oficio número 208-2015-2016-COD/partida CR, para imputarme supuestas omisiones. Y esto lo podemos encontrar en las páginas 119 al 121. Son hechos sin precedentes, porque le resta seriedad y profesionalismo al informe, presidente, porque lo toman como fuente de una opinión técnica de supuestas omisiones funcionales imputadas a mi persona, dirigida a la Comisión de Fiscalización. Se trata de dichos o apreciaciones de la exministra de Estado que, en todo caso, siendo dichos, debieron haber sido corroborados, debieron haber sido probados por la Comisión de Fiscalización. Esto no se puede tomar como prueba plena, ni como verdades absolutas, presidente, por una razón simple y sencilla.
la señora Carmen Omonte, quien me merece todo respeto y que también, al igual que yo, hemos sido apartadas de la investigación por el señor fiscal de la Nación y en el extremo de las investigaciones, porque esto corre todavía a nivel de la Fiscalía Anticorrupción, porque acá no habrá borrón ni cuenta nueva, acá se tiene que sancionar con severidad. Presidente, ella es parte interesada de las resultas de esta investigación. Ella también tiene la condición de investigada por esta comisión, en este caso de la compra y pérdida de los pañales, como alguien que es parte interesada, que está a las resultas de una investigación, puede ser tomada en cuenta sus dichos en un informe final. Y yo acá denuncio discriminación, porque en el informe final no se hace alusión ni una sola palabra de las dos auditorías de la Contraloría General de la República, que es el ente rector y fiscalizador del gasto público. No se toma referencia a la resolución del señor fiscal de la Nación, que declara no haber lugar a iniciar siquiera una investigación a las exministras de Estado. No se hace alusión al Ministerio de Economía y Finanzas, que se pronuncia que la redistribución de los 50 millones dentro del Ministerio de la Mujer se hizo de acuerdo a la ley de presupuesto, porque esto eran actividades y no una partida, presidente. Y no se tome en cuenta tampoco ninguno de mis argumentos, ninguno de mis alegatos, ni mi defensa, sin ir muy lejos, la última que tuve en la pasada sesión con mi abogado Roberto Pereira en esta comisión. A nosotros nada, ni a estos entes especializados y autónomos constitucionalmente, nada. La defensa de Ana Jara, nada. Pero los dichos de la señora Carmen Omonte sí son reconocidos como verdades absolutas y recogidos en un informe. Además, finalmente, ¿qué es lo que dice la señora Carmen Omonte? Ella se refiere a temas de contrataciones, que está dentro de la esfera de competencia de las unidades orgánicas, del Comité Especial y las unidades de abastecimiento y de administración. Contrataciones, habla de almacenes y habla de distribución de bienes. Eso no tiene nada que ver con las competencias de un ministro de Estado y, sin embargo, son recogidas para imputarme a mi responsabilidad. Yo, presidente, y acá pongo como testigo los congresistas, las veces que he venido a sustentar mis informes, yo no he levantado palabras acusatorias contra la gestión que continuó en el cargo cuando yo salí del Ministerio de la Mujer. Me limité a hablar del ámbito de mis competencias, de lo que a mí se me imputa. Yo no he venido a hablar de lo que yo creo que puede haber pasado después que yo me retiré del Ministerio de la Mujer a inicios del 2014. Entonces no considero que alguien que es parte interesada, como señalo, de las resultas de este proceso, sí pueda elucubrar y acá ser tomado como una opinión válida sin haberse corroborado los hechos. Por esas consideraciones, señor presidente, es que reitero mi pedido de que se corrijan estas incongruencias jurídicas, además hechos falsos, que no se permita instituir en el seno del Congreso de la República el hecho de que se le atribuye a una persona la responsabilidad penal en cascada, figura que está proscrita por nuestra legislación, porque además, señor presidente, esto para mí constituye un hecho injuriante. Finalmente, si esto se mantiene como está redactado, lo único que va a ocasionar es el desgaste de mi imagen, de mi buen nombre, de mi reputación, y además, señor presidente, haber sentado precedente de un tema que a cualquier gestión, que a cualquier persona que quiera en el futuro ejercer el cargo de ministro de Estado, finalmente le va a hacer reflexionar. Estamos debilitando la institución del cargo de ministro de Estado, atribuyendo hechos que son de competencias de las unidades administrativas u orgánicas. Señor presidente, le agradezco la paciencia y quedo a la disposición de los señores congresistas, si usted me permite. Yo voy a estar en el ambiente aledaño porque entiendo que la agenda continuará luego que se ventile este tema. Gracias, presidente. No, las gracias a usted, congresista Ana Jara, la mejor de las consideraciones. Felicito sus alegatos. Yo soy soltero también, por si... Y obviamente la idea es de que más bien tengamos ahora la comisión. Así que en ese sentido pasamos más bien a la
al análisis de cada uno de los congresistas. Bien, Perdone, presidente, disculpe que lo estoy interrumpiendo. Acá mis colegas parlamentarios me señalan que de repente es necesario absolver alguna duda, que puedo permanecer. Evidentemente, en el momento de la votación me voy a retirar, porque no corresponde que me quede en ese estado. Y siendo así, con esta anuencia de mis colegas, me voy a quedar, pero no voy a estar en la votación, si es que así lo tiene usted a bien, señor presidente. Bien, el congresista Juan José Díaz Dios tiene el uso de la palabra. Bueno, gracias, presidente. Ha sido sorpresivo para todos este pedido de matrimonio que nos ha tomado, no aceptado, por cierto, no lo sabemos. Bueno, presidente, la verdad es que para ir al tema de fondo y hablar evidentemente en serio en este tema tan complicado y que ha indignado, creo yo, a todos los millones de peruanos que siguen este caso, efectivamente me gustó la frase: no debe haber borrón y cuenta nueva. Se tiene que necesariamente castigar a los responsables de un robo. Eso fue el calificativo que yo utilicé cuando estuvo con nosotros la ex ministra también Carmen Omonte, y me reafirmo en ese sentido. Sin embargo, presidente, más allá de algunas discrepancias que han sido públicas y he tenido con la ex ministra y congresista Ana Jara, creo que por encima de todo no se puede utilizar una comisión como la Comisión de Fiscalización para venganzas o ajustes de cuentas o no ser objetivos en las investigaciones que el país nos está encargando. En el caso concreto, señor presidente, lo que podemos ver ya son dos archivos prácticamente que ha hecho la Contraloría respecto a las exministras, no respecto a que no ha existido nada irregular en esta compra y distribución de pañales, señor presidente. Y de la misma manera, el fiscal de la Nación ha hecho un pronunciamiento formal liberando de alguna manera de responsabilidades tanto a Carmen Omonte como a Ana Jara. En este sentido, presidente, si bien es verdad, nosotros como comisión no estamos vinculados, somos investigaciones absolutamente independientes, autónomas, también es cierto que se tiene que tener en cuenta lo ya avanzado a nivel del Ministerio Público y Contraloría. Yo comprendo que puedan haber todavía alguna suspicacia respecto al pedido de los 50 millones de soles. Sin embargo, presidente, si a nivel de esta comisión, más allá del trabajo de la Fiscalía, no hemos podido vincular ya ese pedido hecho por la entonces ministra Ana Jara con los funcionarios que están siendo hallados responsables en nuestro informe por diferentes tipos penales, no podríamos acusar, presidente, en un informe final a la exministra Ana Jara. O sea, no se puede decir, si es que probamos de que hubo concertación, si probamos que se pusieron de acuerdo con estos funcionarios, por lo tanto la exministra tendría que ser acusada. Creo yo que debió ser al revés. Debimos probar primero, y si no lo hemos podido hacer en ese extremo al día de hoy, lo que corresponde es recoger en todo caso los argumentos esgrimidos tanto por Contraloría como por el Ministerio Público, que por cierto son investigaciones que no han culminado, son investigaciones que de repente, a diferencia nuestra, presidente, nosotros estamos culminando la investigación el día de hoy a nivel de la Comisión de Fiscalización. Pero si más adelante el fiscal de la Nación o eventualmente la Contraloría, sobre todo el fiscal de la Nación, lograran encontrar este supuesto vínculo, ahí sí, presidente, correspondería una acusación, una denuncia, con las respectivas consecuencias jurídicas, como es incluso la cárcel o condena efectiva para los corruptos, que ha sido una de las iniciativas que trabajamos con la Contraloría desde la Comisión de Fiscalización. Siendo así, presidente, yo sugeriría, y lo pediría en todo caso como alguna cuestión previa, poder aprobar el informe que usted nos ha presentado, que en todo caso es un borrador, eso hay que precisar siempre, es un borrador de informe, quitando aquellos extremos que vinculan a las exministras Carmen Omonte y Ana Jara por los argumentos, reitero, esgrimidos. Recordemos que el solo hecho de solicitar presupuesto de un ministro, pues caerían todos los ministros. Además, cuando se pide un presupuesto adicional, es el propio Congreso además quien termina aprobándolo, con lo cual seríamos, entre comillas, hasta cómplices
si es que el solo hecho de pedir la ampliación del presupuesto fuera suficiente indicio para condenar a una persona o acusar a una persona. Con esto termino con lo que ya señalamos, presidente. Si hubiera un nexo causal probado entre el pedido de los 50 millones y alguna concertación con algún funcionario responsable directo de haberse robado esos 50 millones, presidente, no tendríamos nada que discutir y estuviéramos en este momento ya aprobando el informe y exigiendo probablemente al fiscal de la Nación medidas sumamente duras como corresponden en estos casos. Sin embargo, presidente, me parece de la lectura del informe y de lo expuesto no se ha llegado a esa conclusión. Ese sería mi pedido, presidente, como una, no sé si cuestión previa, a menos por supuesto que colegas parlamentarios tengan una posición diferente de la mía, con lo cual se tendría que llevar esto a votación. Muchas gracias, presidente. Bien, el congresista Martín Rivas. Sí, gracias, presidente. Presidente, está bastante claro que necesariamente cuando existe una imputación, una indicación, una presunción, y dentro de una investigación tienen que haber los elementos probatorios de convicción que determinen, evidentemente, que hubo una infracción penal. Y esto ocurre, presidente, que dentro de esta investigación que ha llevado la comisión, al momento no se ha podido probar ni corroborar que haya tenido participación alguna la ministra Anahara. Consecuentemente, es bueno que esta comisión el día de hoy, en la que está debatiendo este informe, reflexione referente justamente a los extremos. Todos somos pasibles de tener cualquier imputación, y el extremo que señala es pasible de delito. Si en el futuro se probase, pues todos estamos en esa condición, ¿no? Ahora, una reflexión referente a que ya ha habido pues un archivo por parte de Contraloría en el extremo de la participación de la CMS, ya ha habido un archivo también del representante del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal dentro del rango y marco constitucional. El titular de la acción penal es el Ministerio Público. Nosotros como comisión investigadora determinamos y remitimos el informe para que ellos procedan de acuerdo a sus atribuciones. Pero en este caso es relevante que hasta el momento evidentemente no ha sido probado y no se ha determinado que exista una imputación real, verdadera, entre una situación de contubernio, una situación de colusión, una situación de acuerdo o una participación directa, evidentemente dentro de lo que la investigación se ha hecho acá en esta comisión. Consecuentemente, yo creo, presidente, que hecha las exposiciones de los señores colegas, debemos tener en cuenta de que debe sacarse, evidentemente, en la investigación la situación de la CMS. Ya se ha dicho aquí, colegas que son abogados han sido bastante claros. Si ha habido un hecho delictivo, no está archivándose la investigación que sigue, consecuencia, es una investigación que va a continuar conforme a los funcionarios que pudieran tener responsabilidad, si lo hubiera. Y serán pues las instancias correspondientes las que determinen el grado de responsabilidad. Pero en este estadio, presidente, está claramente, demostrado que no existe participación de las ministras en estos hechos en materia de investigación por parte de la comisión. Gracias, presidente. Gracias a usted, congresista Martín Rivas. El congresista Héctor Becerril, congresista Guinaga y congresista Sim. Gracias, presidente. Yo creo que acá hay un hecho claro y contundente. Hay 50 millones de soles que no estaban inicialmente en el presupuesto y que ya en el mismo Parlamento se modificó y se dio este presupuesto adicional, los cuales fueron utilizados parte de ello en estas compras de estos pañales, presidente. Por otro lado, la Contraloría solo ha emitido una carpeta de control porque este tema ya venía siendo investigado por el Ministerio Público. Por ese hecho solamente, la Contraloría no ha podido tipificar si ha habido la comisión de algunos delitos. Por eso es que la Contraloría, presidente, finalmente no ha archivado
este tema, esta investigación sobre las exministras Ana Jara y Carmen Omonte. Por otro lado, el hecho que el fiscal de la Nación no haya estimado formalizar una denuncia constitucional no significa que esta comisión o algún congresista pueda finalmente formalizarla. Y yo creo, presidente, que acá no ha quedado finalmente desvirtuado ni por la Contraloría ni por el fiscal de la Nación, que están tomando como referencias que no ha habido comisión de delito por parte de las dos exministras, presidente. Desde mi punto de vista, por lo tanto, mi posición es que ese informe debe ir, presidente, votado tal y cual como está. Gracias. Congresista Alejandro Aguinaga. Gracias, presidente. Una democracia se consolida cuando hay el irrestricto respeto a la independencia de poderes. Si nosotros comenzamos a socavar otros poderes, es evidente que estamos arruinando lo que es una democracia. Entonces, el ánimo persecutorio del delito lo tiene el Ministerio Público. Si el Ministerio Público resuelve, hasta que el Ministerio Público no resuelva, todos tienen la presunción de inocencia. Pueden aducir sus razones o sus sinrazones, pueden abogar o no abogar, pero todos están premunidos de la presunción de inocencia. Que de allí se utilice el aparato judicial o se politice el aparato judicial con ánimo persecutorio es lo que se tiene necesariamente que evitar, y que sea este momento un punto de quiebre. Porque yo en lo personal sí tengo, la verdad, el mayor de los desagrados a lo que es la justicia en el Perú. Como es ministro o como es ministra, la congresista Jara tiene una situación de gracia a través del artículo 99 de la Constitución, que es el antejuicio, que en el caso mío se realizó en un congreso adverso donde no teníamos congresistas y se archiva por unanimidad. Sin embargo, a pesar de ello, y le hago un paralelismo con el caso del señor Chejade, que el voto dirimente de un congresista lo salva de la acusación constitucional. Inmediatamente el fiscal de la Nación le saca una resolución, y prueba de ello es que el coautor de estos delitos que se atribuyen está preso, pero se le respeta al congresista justamente lo que señala el artículo 99 de la Constitución, y le dan validez jurídica y política a lo que se resolvió en el Congreso, que no se respetó en otro caso, en el caso particular mío. A pesar de ello, la fiscal de la Nación, que hace otra investigación en las mal llamadas esterilizaciones forzadas, la fiscal Nelly Calderón, 4 años de investigación, y resuelve también que no hay ninguno de los delitos atribuidos, pero se sigue no respetando, a diferencia del fiscal de la Nación Peláez, que sí le resuelve al congresista, y que en el caso mío él mismo reabre, no teniendo facultades para reabrir, porque antes de ello ya había tenido 2 archivamientos más en la Fiscalía de Derechos Humanos. Se llevan 4 archivamientos. Viene el fiscal Peláez, que en un caso valida el antejuicio y saca una resolución exculpatoria, y en el otro caso saca una resolución reabriendo, violentando lo que ya había señalado la fiscal de la Nación, porque no sacó una resolución para dejarla sin efecto. Y traen a un fiscal prontuariado para que se preste a esta reapertura, que se vuelve a archivar, presidente. Hay el 5º archivamiento en enero del 2014, y hoy día estamos en un periodo de la queja más larga de la historia judicial, probablemente una queja que demora 3 años. Y estamos siempre en lo mismo. Por eso, en buena hora, si el Ministerio Público resolvió de tal manera, nosotros en aras de la independencia tendríamos que respetar, ¿no es así? Si no, estaríamos violentando la independencia de poderes, de la cual sí soy una víctima, y que eso no debe volverle a pasar a ningún ciudadano en el país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aguinaga. Congresista Yehude Simos.
Gracias, presidente. Solamente por recordarle al congresista Aguinaga que en el caso de Chejae no hubo voto dirimente. Hubo mayoría y minoría. El que define, claro, pero habría que ver la suma de quienes votaron. Y habría que, el que da el voto dirimente es el presidente del Congreso en ese caso. Entonces, habría que reclamarle a la señora Bugatás. Lo segundo. No, por cierto, pero es bueno aclarar porque el congresista Javier Velázquez me miró, entonces yo lo estoy mirando a usted. Sí, juegan mi ping-pong. Lo segundo, presidente, usted está en falta con la congresista Nájara porque le ha ofrecido matrimonio y usted no ha dicho nada. ¿No? Tiene que dar respuesta inmediata. No. Presidente, estamos hablando de 31 millones de soles, no de 50 millones de soles, ¿no es cierto? El pedido fue 50 y el tema de los pañales fueron 31 millones. Cuando la congresista Ana Jara habla del papel de los ministros, es serio, ¿no? Porque yo como primer ministro, o los que han pedido cargos, si queremos mayor presupuesto, el ministro de Economía no nos da tan fácilmente el dinero. Tiene que estar justificado. Y el Congreso aprobó ese presupuesto. Pero lo cierto es de que hay un escándalo. Lo cierto es que la gente va a decir, bueno, se avaló a las ministras si es que el expediente, si el informe estuviera bien hecho. Pero lamentablemente el informe tiene fallas, presidente. Una de las fallas es, como en efecto lo dice la congresista, en la página 118, y uno tiene que leerlo tal y conforme está. Dice, efectivamente, la ejecución de las 3 decisiones referidas no supone en sí misma una vulneración de normas ni la comisión de un delito. Esto es grave, presidente. O sea, nosotros, la comisión está diciendo que no había delito, o no supone delito. Sin embargo, terminamos acusando. Y eso yo creo que habría que corregirlo. Habría que corregirlo. Y lo segundo es, también en la decisión, en la medida que se acredite posteriormente que exista algún concierto con particulares ganadores de la buena pro. Creo, presidente, que si esto no se corrige, estaríamos votando mal. Porque yo no podría votar por un informe de esa naturaleza, porque estaría cómplice de decir, y si mañana no le prueban, yo la acusé. Y si yo soy ministro, he sido primer ministro y he pedido presupuesto, y mañana por pedir ese presupuesto, por mala acción de los funcionarios, terminan también denunciándome. Entonces se le pone ahí una situación complicada para quienes van a ejercer mañana o el futuro cargo de ministros. Las reglas tienen que estar muy claras. Yo no estoy de acuerdo con la acusación constitucional, presidente, en el Congreso, ni que esto vaya a pleno porque lo dije en la anterior oportunidad, pero sí estoy de acuerdo, y lo sabe la congresista Ana Jara, que sí estoy de acuerdo que esto vaya a la Fiscalía. Pero no con esa acusación, sino que vaya de una manera mejor, redactada. ¿De acuerdo? Yo creo que por el bien de la congresista y por el bien de todos, la Fiscalía tendrá que ratificar si no hay delito. O ya lo ha dicho, que lo ratifique. Pero de ninguna manera poner delitos que no están probados. No sé si me dejo entender, presidente. Hoy no tenemos una imagen ante nosotros mismos, sino tenemos que dar la imagen ante la población, porque de por medio también hay otra denuncia que tiene que verse si se justifica o no se justifica, o si tiene que venir en el pleno o no tiene que venir en el pleno. Por lo tanto, mi planteamiento, presidente, es no a la acusación constitucional, que me parece muy bien que se ha sacado del informe. Segundo, corregir los errores que se tienen aquí en el informe. Y tercero, si hay que mandarlo a la Fiscalía para que la Fiscalía se vaya a pronunciar, o si es que ha encontrado algo nuevo, que se tenga que hacer. Esa es mi posición, presidente. Gracias, congresista Yeudecimo. Congresista Javier Velázquez Quesquén. Me pide una introducción la congresista Jara, con mucho gusto, presidente. Congresista Nájara. Gracias, presidente. Saludo las intervenciones de mis colegas parlamentarios, cada uno desde su punto de vista, presidente, pero creo que estamos alcanzando el consenso de que no se pueden imputar delitos con cargo a demostrarse en el futuro, ni mucho menos por haberse tomado acción y considerarse como una omisión más bien de funciones. Eso que señala en su momento, presidente, el congresista Yeudecimo, corregir errores, son precisamente los referidos
a la imputación de los delitos en mi contra. Yo no considero que sean errores, porque capaz en el entendimiento de los técnicos de la comisión, es decir, con cargo a que se pruebe en el futuro, no, quedó probado y proceden imputándome los delitos. No, simple y llanamente, como estimo en su momento alguno de mis colegas lo solicitará, pido que se me excluya a mí y evidentemente la misma suerte a la congresista y exministra de Estado Carmen Omonte en este tema, porque ya como bien lo ha anotado el congresista Aguinaga y exministro de Estado, el Ministerio Público ya se pronunció. Ahora, este San Benito de los 50 millones, eso, presidente, yo lo he preguntado acá, principio de inmediatez, cuando vino el Contralor General de la República, Facuri, a dar cuenta de su gestión hace algunos días en el seno de la comisión, yo le pregunté y le dije, ustedes han hecho una auditoría de los 50 millones también, halló en mi responsabilidad y dijo que no. Entonces no sé por qué acá han señalado de que sí, pues son los pañales, pero acá hay un tema de los 50 millones. Presidente, todo eso ha sido ya analizado por la Contraloría. Ya se iniciaron los procesos administrativos porque ellos tienen facultades sancionadoras a los administrativos y la Fiscalía Anticorrupción, que es la Fiscalía Provincial, continúa sus investigaciones. Es un tema complejo con más de 20 funcionarios de acuerdo a sus competencias implicados. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Javier, un segundo. Mucho gusto. Segunda interrupción, congresista Yehude. Sí, presidente, de repente la palabra correcto no fue horrores en todo caso, porque no se puede probar a futuro un delito. En este caso, por eso digo que hay que cambiar el informe, corregir el informe. Congresista Velázquez. Presidente, quiero primeramente decir que a veces los malos precedentes llevan a este tipo de producción de informes que se contradicen con la Constitución y el reglamento. La congresista Jara formó parte de una bancada que sentó un nefasto precedente en la media comisión, en la que se imputaba responsabilidad penal al presidente de la República y a los ministros por la sola emisión de normas. Este documento parece que lo hubieran hecho los asesores del señor Tejada. Sí, lo voy a explicar. Lean la 7ª y 8ª conclusión. Los supuestos actos colusorios o de malversación de fondos o de omisión de funciones que deberían tener como elemento indiciario una imputación concreta, de lo que rápidamente he podido leer del informe. No hay un funcionario que haya dicho que la ministra o tal o cual dijo que le compraran a tal. Ese es un acuerdo colusorio. En la conclusión 8ª se hace referencia a que habría la posibilidad de que pueda haber un informe, la Comisión de Ilícitos Penales por parte de la ministra, por la emisión de normas de una resolución ministerial. Así lo dicen. La emisión de la resolución ministerial, la emisión. ¿Ya? Entonces, el Tribunal Constitucional, no solamente la sentencia Tineo Cabrera, en la sentencia Coteva, en varias sentencias, ha determinado que la sola emisión de una norma no contiene en sí elementos de carácter punitivo y penal. Puede ser la norma que emita un ministro, puede afectar la Constitución, para eso hay los mecanismos para expulsarla del ordenamiento jurídico. Entonces, sí, se ha discutido acá, yo no estaba en la sesión precedente, el tema de la responsabilidad de los ministros. También quiero advertir algo, presidente. Viene una nueva mayoría parlamentaria y ojalá que no vuelva a suceder lo que sucede ahora. Las comisiones ordinarias no están facultadas para imputar responsabilidades penales a los ministros de Estado, a los funcionarios comprendidos en el artículo 99. No están, ni a los congresistas, ni a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99. Fíjense lo que dice el reglamento con respecto a las comisiones investigadoras. El reglamento dice, en su inciso G dice, cuando las investigaciones que realizan las comisiones de investigación, y esta es una comisión ordinaria, tengo entendido que no tiene facultades de comisión investigadora, salvo que me equivoque. Pero aún así, si las tuviera, miren lo que dice. Cuando en las comisiones de investigación que realizan las comisiones
aparezca la presunción de la comisión de delito del informe de la comisión establece hechos y consideraciones de derecho con indicación de las normas de la legislación penal que tipifiquen los delitos que se imputan al investigado o a los investigados, concluyendo con la formulación de denuncia contra los presuntos responsables. ¿Qué dice en el párrafo siguiente? Si los imputados fueran altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99, supongo yo que este hecho, por las características en el supuesto negado, es un delito de función. Entonces, ¿qué dice? Si los imputados fueran altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política, el informe debe concluir formulando denuncia constitucional. Entonces, las conclusiones no tienen correspondencia con las recomendaciones, porque en las recomendaciones no hay ninguna alusión a este caso. Pero yo quiero decir lo siguiente, presidente, y no es porque tengamos miedo. En la mega comisión de Lavajato, a mí se me ha levantado el secreto bancario sin siquiera haberme invitado. Me han levantado el secreto bancario. Sin siquiera haberme invitado, congresista, venga, me han levantado el secreto bancario. Entonces, estos precedentes, por tener de repente una notoriedad que afectan a honra, esto no supone que la congresista, los exministros que están comprendidos en este hecho que tienen que explicar, no supone que en un nuevo parlamento, si hay una investigación seria del Ministerio Público y establece que en el supuesto negado que uno de los miembros de la Comisión de Adquisiciones dijera que la ministra lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? Cómprale a tal, evidentemente que eso se puede investigar, ese acuerdo colusorio, los delitos no han prescrito, pero el fuero no es una comisión ordinaria. Las comisiones ordinarias, que quede muy claro, no tienen prerrogativas, menos inclusive las que tengan facultad de comisión investigadora para establecer responsabilidad de los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99. Por eso que la forma como está redactado, presidente, la recomendación séptima y la recomendación octava afecta no solamente el reglamento, sino afecta a la Constitución. Y eso no supone que esto sea un manto de impunidad contra los exministros. Está abierta la posibilidad de que se pueda seguir investigando porque los delitos de función tienen plazos de prescripción. Pero lo que sí nosotros no debemos hacer es, fíjense, ahora yo sé que conozco la trayectoria de usted como presidente de la comisión, pero creo que quienes han elaborado este documento han filtrado conclusiones que se contradicen con las recomendaciones. Y segundo, es que esto es antirreglamentario y evidentemente no puede estar en la conclusión. Por lo demás, mandemos al Ministerio Público, como lo ha planteado y decimos, que vaya al Ministerio Público, todos los funcionarios. Lamentablemente que como este es un órgano político, siempre queremos, como el funcionario no lo conoce nadie, a él no lo denunciamos, sino vamos tomando al ministro, vamos tomando al presidente de la República, porque eso genera notoriedad política. Pero las honras quedan manchadas, señor presidente. Y no, yo sé, conozco de su prudencia y su sentido de responsabilidad. No perpetremos el abuso que otros cometieron cuando creyeron que porque tenían una mayoría numérica podían así avasallar la honra y de los funcionarios que servimos al país. Por eso, presidente, quiero plantear que en el tema de estas conclusiones, a ver que nos expliquen los asesores de dónde sacaron esta conclusión séptima y octava, cuál es el fundamento. Acá está el reglamento, muy claro. Y está referida a comisiones investigadoras, que tienen prerrogativas. Esta es una comisión ordinaria. Pero además quiero decir lo siguiente. El informe de la Comisión de Constitución del año 2010 ha establecido claramente que las comisiones ordinarias no pueden investigar a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99. Si un ministro, si un congresista comete una falta ética, su fuero es la Comisión de Ética. Si un ministro, si un alto funcionario, un vocal supremo comete a un congresista un delito de función, como supuestamente podrían ser estos, su fuero es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y aquellos que no estén de acuerdo, pueden hacerlo en el marco del artículo 88 a título personal. Los congresistas que creen que los ministros tienen algún indicio de responsabilidad por este delito de función pueden hacer suya una denuncia y derivarla a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo quisiera dejar sentado este presidente no con ánimo de defender a las personas que son materia de esta imputación, sino que este Parlamento no puede seguir cometiendo este tipo de estropicios que en el fondo, señor presidente, afectan el honor de las personas. Una vez que sale esta noticia, después aunque lo archive el Ministerio Público, la subcomisión, y el daño está hecho. Me pido interrupción, Juan Díaz Dios. Interrupción, congresista Díaz Dios. Sí, presidente, simplemente señalar que lo que acaba de decir el congresista Velázquez, que es quien tiene precedentes en esta comisión.
en más de una oportunidad nosotros hemos retirado los nombres de congresistas que han estado de alguna manera mencionados en los informes de esta comisión, precisamente porque un parlamentario solo puede ser investigado por el tema ético-moral, por la Comisión de Ética, y si hay un delito de función en acusaciones constitucionales. De ninguna manera en esta investigación, lo cual no quita que, por supuesto, en aras de llegar a la verdad, se pueda invitar a los ministros, a los congresistas, para que puedan colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Finalmente, presidente, antes de terminar esta interrupción breve, me parece, presidente, que hay un consenso en este sentido, de manera que yo, a través suyo, pediría a mis colegas parlamentarios de repente poder ir al voto de la cuestión previa que le planteaba al inicio, para dar ya por zanjado este tema, aprobando este informe, separando, como lo habíamos argumentado ya, las ministras Ana Jara y Carmen Omonte, excluyendo del informe, del proyecto de informe que se nos ha presentado. Muchas gracias. Para terminar, quiero dejar muy claro, porque esto no se vaya a entender como una componenda. Solamente digo que este es un tema de forma que tiene consistencia de fondo. El artículo 88 que he leído está referido a investigados de la comisión. La pregunta que debería hacerse esta comisión ordinaria: ¿podemos investigar los supuestos indicios de la comisión de un delito de un ministro de Estado? No se puede. Entonces queda salvo, para que no crea que esto es un manto de impunidad, queda salvo. Si en el curso de la investigación del Ministerio Público o en el tiempo se vuelven a aparecer indicios nuevos, eso de ninguna manera este informe se puede dirimir. Lo que no puede hacer, presidente, es este informe concluir con responsabilidades a ministro de Estado cuando no tienen la condición ni siquiera de investigados. El artículo 88 hace alusión muy claro, dice, investigados. ¿Fue investigada la exministra, los exministros fueron investigados en la comisión? No, porque esta comisión no los puede investigar. Los puede invitar a que puedan exponer hechos, pero si hubiera algún indicio lo hubieran derivado a la subcomisión. Me pido una segunda, cuarta y quinta interrupción, congresista. Gracias, congresista. El congresista Yudesio me hace una precisión, ¿no? En todo caso, para aclarar, presidente, la cuestión previa no era para excluir de responsabilidad. No se trata de eso. Nosotros tampoco nos vamos a meter en el trabajo del Ministerio Público. No, simplemente retirar las menciones a las exministras ya señaladas, pero de ninguna manera tampoco podemos nosotros adelantarnos a lo que dirá la justicia más adelante de manera independiente y autónoma. Bien, ya son las dos interrupciones, en todo caso la interrupción. Solamente hice la propuesta, presidente, de que se retire la octava, séptima y octava conclusión y todos los hechos que en la parte considerativa sustentan estas conclusiones. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Josué Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Está claro que las expresiones del congresista Aguinaga, a quien no quiero aludirlo de manera personal, y también del congresista Mulder, no abonan en sí en el tono estrictamente... perdón, Velázquez, disculpen. Como tienen la misma afiliación partidaria, me he equivocado, perdónenme usted, señor presidente. Siento sí que hay madurez, siento que hay un criterio muy objetivo que ya se sustentó en otras sesiones, ¿no? De manera tal que yo no entiendo, presidente, cómo así su equipo técnico, porque usted es lego en materia jurídica, ciertamente no se le podría a usted imputar algún tipo de responsabilidad directa, pero sí a su equipo técnico, que se ha esforzado la colega Ana Jara en brindar una exposición extensa, doctrinaria, jurídica, sobre el tema de responsabilidad funcional, básicamente, y cuánto es así que esa responsabilidad funcional puede ser atribuida a la ministra. Yo también incluyo en esto a la señora Carmen Omonte. Dicho esto, presidente, yo sí quisiera decir, si bien nosotros no estamos resolviendo una función judicial, porque entonces sí estaría clarito que usted se va por prevaricato a la cárcel, porque esto es una afrenta gravísima al Estado de Derecho. Entonces, pero como usted no es juez, no está prevaricato, pero sí está haciendo una imputación de denuncia calumniosa,
que no sería correcto determinarse en este momento. Presidente, un momentito. Siento, presidente, que el detalle de los puntos establecidos en los antecedentes que versan el sustento de lo expuesto en el punto tercero, en el punto 7º y 8º del dictamen, puedan ser extraídos en el capítulo 5 respecto a conclusiones, presidente, para poder dar de alguna forma la coherencia a lo que hemos estado abordando el día de hoy, y sin más preámbulo, achicar eso con cargo a redacción, porque no podría en estos momentos redactarse. Es un poco más tedioso buscar el detalle inclusive de cada imputación que pudiera haber en otros párrafos que no han sido señalados el día de hoy. Pero antes de continuar, presidente, yo con todo gusto le cedo la interrupción. Me pedía a la congresista Karina Beteta si usted fuera tan amable. Damos la bienvenida a la congresista María Cordero. Gracias por su presencia. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Solamente para una aclaración al colega Gutiérrez, que los congresistas, si aprobamos este proyecto de dictamen, no cometemos prevaricato porque no somos ni jueces ni fiscales. Solamente los jueces o fiscales, si aplican una mala norma, pueden cometer prevaricato. Solamente esa atingencia, presidente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, congresista presidente. Beteta me ha librado de corregirle al congresista Gutiérrez, que es abogado. La divina providencia nos ha dado 2 oídos para escuchar más y una sola boca para hablar menos. Y yo, si lo vuelven a reproducir todo lo que he sustentado, decía, si usted fuera juez estaría cometiendo, pero como no lo es más, he señalado otra figura legal que algunos creo que no han leído ni el Código Penal, no saben siquiera qué es una denuncia por temas de orden calumnioso, ¿no? Imputarse cargos de manera gratuita no creo que sean los más correctos. Dicho esto, presidente, no tengo nada que absolver en esa apreciación, porque creo que he sido muy claro y hay que estar atento cuando uno quiere refutar ese tipo de posiciones. Entonces, presidente, en el tema de las conclusiones y las recomendaciones, tiene que estar claro, presidente, que no se trata de una disquisitez, ni de querer nosotros pedir algo que es ajeno a la sustentación del marco estrictamente jurídico. No, estamos involucrados en ese quehacer y repito, me da agrado, me da gusto que haya posiciones de diversas bancadas expresando ese mismo sentir. Muchas gracias, señor presidente, y ojalá esta comisión pueda resolver este asunto de la mejor manera. Gracias. Con la sabiduría de todos, cada uno de ustedes, así se hará. Muy bien. Congresista, yo voy a pedir la palabra. Sí, Santiago Castañaduy, Molina y Becerril. Muchas gracias, presidente. Saludar a los señores parlamentarios. Presidente, yo tengo algunas observaciones a este informe que nos han alcanzado el día de hoy, que ha sido, entiendo, elaborado por los señores asesores técnicos de la comisión. Y si lo podemos dividir estas observaciones, encontramos de forma y de fondo. Presidente, todo informe tiene algunas partes, ¿no? Tiene los antecedentes, las cosas que han sucedido, hay un análisis, ahí se realizan algunas comprobaciones, finalmente conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, sobre el tema de las conclusiones, ¿no? Estaba leyendo en internet que se entiende por conclusiones y se dice: se conoce con el término de conclusión a toda aquella fórmula o proposición que sea el resultado obtenido luego de un proceso de experimentación o desarrollo y que establezca parámetros finales sobre lo observado. Es decir, la conclusión se obtiene después de haber realizado los antecedentes y los análisis. Pero cuando uno va a las conclusiones, uno se percata, por ejemplo, que se han tomado como conclusiones lo señalado, por ejemplo, por la exministra
Omonte, y eso no se debe tomar como una conclusión. En todo caso, eso debió ponerse como antecedente o análisis. Entonces yo creo que ese es un error garrafal. Yo no sé si usted estará suscribiendo todo lo que dice la congresista Omonte. Entonces yo creo que ahí está obedeciendo el informe. Ahora, encontramos también algunas contradicciones entre la parte del análisis y las conclusiones cuando se establecen las responsabilidades penales. Se entiende que las conclusiones son producto de los antecedentes y análisis y deben conversar entre ellas. Por ejemplo, cuando se establecen presuntas responsabilidades penales, en el numeral 4.5 de la página 115, se señala con respecto a la congresista Ana Jara, dice Ana Jara Velázquez, exministra del Ministerio de la Mujer, en la medida que se acredite posteriormente que existía algún concierto con particulares ganadores de buena pro. O sea, lo está condicionando para que en el futuro, si encontramos este concierto, habrá delito. Pero cuando uno va a las conclusiones dice lo contrario, hay una aseveración, hay una afirmación. Y justamente en esa aseveración, esa afirmación, ¿qué cosa se dice, no? Se dice, por ejemplo, que a partir de la ausencia de justificación adecuada o de la deficiencia de justificación verificada respecto de las 3 decisiones indicadas, se puede afirmar que la ex ministra Ana Jara Velázquez habría incurrido en hechos constitutivos de indicio de la comisión en principio del delito de comisión de alto funcionario tipificado en el artículo 377 del Código Penal, dado que omitió su deber de supervisión. Entonces, ¿qué quedamos? Por un lado que me dice lo condiciona a que en el futuro se encuentren concertación, y por otro lado que nos dice y está afirmando, ¿no? Entonces parece que quien elaboró la parte del análisis finalmente no terminó elaborando la parte de las conclusiones. Es decir, no hay una consecuencia lógica, porque las conclusiones deberían ser consecuencia lógica de los antecedentes y los análisis. Entonces yo creo que aquí hay una falla también por parte del informe, ¿no? Y como le digo, yo no le imputo directamente a usted la responsabilidad porque usted no es un abogado, ¿no? Pero lo que hemos estudiado, más o menos conocemos estos temas, ¿no? Luego también tenemos otros temas, ¿no? Por ejemplo, ese de vulneración de normas, ¿no? Se le atribuyen, por ejemplo, para sustentar su presunta responsabilidad en la comisión de delitos a la congresista ministra, por ejemplo, haber solicitado una asignación presupuestal adicional. O sea, da la impresión que el solo hecho que yo solicite en el pleno del Congreso, en pleno debate de la ley de presupuesto, eso ya constituye delito. O, por ejemplo, emitir una resolución ministerial, o no haber supervisado correctamente. Pero para haber cometido esos delitos, previamente hay que decir cuáles son los deberes incumplidos, porque yo entiendo que eso se refiere al delito de omisión de funciones. Va a haber omisión de funciones en la medida que existe un deber que me exija a mí controlar eso. Pero si no le exige a la ministra controlar eso, mal podemos hablar de omisión de funciones. Entonces, presidente, yo creo que las conclusiones deberían ser más concretas, ¿no? Realmente las conclusiones son de 3, 4 páginas, pero que veo que acá realmente superan las 5 páginas. Debe ser algo concreto. O sea, ¿qué es lo que has determinado producto de tus antecedentes y de tus análisis? Es esto: 1, 2, 3, 4, 5. Otro, por ejemplo, es que cuando se habla ya de responsabilidad penal, hay que indicar precisamente cuáles son las personas en que habría incurrido en responsabilidad penal. Solo se habla, por ejemplo, de la congresista Ana Jara. Y acá se dice, por ejemplo, en uno de los puntos de las conclusiones, que también habría incurrido en responsabilidad penal los funcionarios, pero no se detalla quiénes son los funcionarios, simplemente hay una remisión. Entonces las conclusiones debían decir quiénes son esos funcionarios que habrían incurrido en responsabilidad penal por tales y cuales actos. Entonces veo, presidente, que de verdad este informe no resiste el mayor análisis. Particularmente debería de ser desaprobado, ni siquiera para que sirva como insumo al Ministerio Público, porque esto finalmente entiendo que va a terminar el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a encontrar, a ver, quiénes son las personas, qué se le está imputando, cuáles son las pruebas, o en todo caso cuáles son los indicios de comisión de delito, pero eso no se desprende de este informe, presidente. Yo creo que aquí, presidente, ha habido mucho relajo
para efectuar este informe. Yo creo que debió ser más exhaustivo, como le digo, en estas partes que tiene todo informe, ¿no? Antecedentes, análisis, conclusiones, sobre todo el tema de las conclusiones, ¿no? Porque es lo que justamente estoy consiguiendo, ¿no? Entonces, de verdad que este informe ni siquiera serviría, por ejemplo, para imputar responsabilidad a los otros funcionarios. Acá la congresista me recomienda que lo vote, que lo rompa. Bueno, eso no me corresponde a mí. En todo caso será el pleno de la comisión quien decida sobre la suerte de este informe, ¿no? Pero, presidente, yo creo que acá, como digo, yo no le imputo a usted, porque justamente usted no es abogado, pero yo creo que habría que tener un poco más control con los asesores que han hecho esto, ¿no? Porque de verdad, yo como fiscal recibo esto. Yo como fiscal que recibo esto digo, ¿pero qué dice? ¿Cuáles son las responsabilidades penales? ¿Cuáles son los indicios? Y de verdad, presidente, creo que dejaría mal puesto en nombre del Parlamento, porque el Parlamento tiene esta facultad de investigación, pero investigaciones bien hechas, ¿no? No investigaciones, no para usar las palabras de la parlamentaria, pero que no terminen pues en los anaqueles de la Fiscalía, ¿no? Muchas gracias, presidente. Realmente hay gente que no ayuda, ¿no? Muy bien. Ya terminamos con el congresista Molina y pasamos a la cuestión previa de Juan José Díaz Dios. Ok. Congresista Agustín Molina. Muchas gracias, señor presidente. Me contenta de que de verdad la participación de todos los miembros de esta comisión de fiscalización esté llegando a una conclusión, señor presidente. En el sentido de que efectivamente creo que de acuerdo a la defensa del abogado, defensor de la congresista Nájara, y también de acuerdo a su defensa propia de ella misma, se concluye, señor presidente, en que efectivamente estas supuestas imputaciones que se le viene realizando a la congresista